Muy buenos días, muchas bendiciones, muy buenas noches y muy buenas tardes también para aquel que pueda escuchar esta transmisión en diferido. Desea de mucha bendición. Este momento vamos a estar hablando de la porción de la Parashat de Noa, que nos da un relato muy interesante, ya el cual de una u otra forma ya hemos hablado en algunos momentos, en algún en unas partes literal, pero esta vez quiero hablar un poco de lo que es la historia de Noah, la historia real de una familia salvada por nuestro Padre. En el comienzo, la historia de la humanidad, como hemos hablado, pero también una de la percepción de la Torah que esta porción no es una porción solamente por decir que es una porción de la paracha, sino que este relato de esta historia de Noah también nos lleva a un nivel profético donde en este tiempo y aquel tiempo se ve la proyección profética de lo que se estaba estableciendo a lo que hoy se está viviendo. Entonces, esta historia de esta porción tiene muchos relatos, mucha historia, mucho contexto dentro de un final y un principio a lo que hoy estamos viviendo. Y cómo vemos o como sabemos que dentro de esta porción nos habla de un nuevo pacto, de un nuevo comienzo, donde se empieza algo nuevamente. Y justamente la semana pasada estábamos hablando de un principio y vemos cómo ahora en esta segunda porción me está hablando donde culmina lo que fue creado para darle nuevamente a una nueva creación. Se puede establecer esa nueva creación dentro de lo que es la genealogía de Noah. Entonces, cuando analizamos esto, podemos presentar o ver como un modelo de la situación del mundo por la cual hoy en día no analicemos un poco ese relato, porque hoy en día estamos viviendo unas circunstancias, unas dificultades, guerra a nivel mundial. ¿Y qué el Padre estaría haciendo? Vendrá un rescate, vendrá un suceso de un cambio nuevamente, una nueva temporada, de establecer una nueva era de lo que el Padre quiere. ¿Quién serán los escogidos? ¿Quiénes serán un hombre justo? ¿O quienes vean gracia delante de lo que Dios creó? Porque esta porción mea no habla que Noah encontró gracia, un hombre justo y descansó, que es lo que esta porción de Noah en hebreo descansó. Entonces, cuando vemos esto, que no habla Noah por esta porción de la Torah, vemos que en el principio vamos a ver cómo hay un dato interesante que podemos entender cómo se profundiza cada día más y cómo hay un pensamiento ilustrativo que podemos ver en el nombre de Noah, que nos da un significado en hebreo. Descansó, un descanso. Parece que de todo lo que él tuvo que hacer, trabajar el arca, de subir los animales, de hacer el trabajo, ahora cuando entra el arca, viene a descansar en un diluvio de los 40 días que duró y todo, tuvo un descanso de toda esta construcción. Asimismo, el Padre te puede estar expresando diciendo, necesito que tú descanses, necesito que tú descanses de aquello que está haciendo, que entre a un refrigerio, porque lo que tiene te está llevando a un nivel de que no puede entender los que va a ver y lo que contrae es un caos, una guerra, una dispersación y entonces no puede ver la construcción de lo que está formando el Padre en ti para ser un hombre justo, así como fue Noah. Entonces, vemos que también dentro de esto hay algo que marca una atención porque Noah tenía 600 años, que no quiere decir que cuando comenzó para el día séptimo de reposo, tomando cada 100 años como un día, que en la creación ya esos días de la creación se puede decir que si tomamos cada uno, significaba 100 años de no. Entonces, esto hay un aparamiento
en el séptimo día, porque también vemos los animales como Noah lo limpió y Dios le habló para que sean puros, no impuros. Entonces, hay un relato muy importante que es el reposo en el séptimo día, donde exactamente para la fiesta de Sukkot del tabernáculo hay ese reposo de lo que el Padre habla. Entonces, Noah no habla de 7 días en este reposo. Entonces, con estos datos tan interesantes, nosotros podemos concluir, decir, analizar miles de parte muy profética, muy interesante, que esta porción nos lleva a lo que estamos viviendo hoy, al nivel de violencia de esta orden, o entendiendo ya por qué se habla como los días de Noé también, o el tiempo inmediatamente anteriores, o milenios de la paz y la gloria que vamos a ver. Entonces, de una paz y de una gloria que se habla en estos días. Hemos estado aclamando, orando por las naciones, por las guerras que se han estado sucediendo, pero es buscando una paz, así como en Noah, Dios tal vez vio una paz de aquello que se percibió, de aquello que al comienzo le dio un trago amargo, porque si analizamos bien parte de uno de los versículos de la porción anterior, vemos como el Padre se, se alude a algo que él creó y se delusiona por los casos por los que estaba sucediendo, por la corrupción, el mal. Y sin embargo, no halló gracia, un hombre justo, recto, delante de lo que el Padre había creado. Entonces, cuando vimos o analizamos o comprendemos lo que el Padre nos está diciendo, esta porción de la Torá nos enseña que no halló una gracia delante de los ojos de Yahweh. ¿Acaso no aclamamos? Fue un hombre justo y perfecto en su generación, que caminó con el Padre, que caminó con Yahweh. Entonces, hoy nosotros necesitamos en este tiempo tan climático, este tiempo tan horribles que se están viviendo. Necesitamos nosotros entrar a caminar con el Padre para visualizar lo que Él nos quiere decir, para nosotros poder ver que la palabra que Dios nos acerca al hombre, el hombre nos trae a un acercamiento que nos dice o que nos enseña que mi pueblo hace diferente a los santos. Entonces, Dios busca de que nosotros seamos santos delante de Él, que cumplamos los mandamientos, porque la Torah nos enseña que Yahweh puede declarar que seamos santos y no profanos, como lo dice la palabra en Ezequiel, habla de los santos y de los profanos. Entonces, los ojos de Dios piensan y nos dan un alineamiento de mandamiento para nosotros poder haber obrado en justicia y traer no una justificación humana, sino tener una existencia de ley escrita y parámetros donde podamos nosotros construirnos directamente y no ir a una construcción destructiva, a una construcción que acaba con nuestros propios rostros y no podemos conocer lo que se nos expresa en esta porción, porque estamos viviendo en estos últimos tiempos, nos enfocamos más en la destrucción, nos enfocamos más en nuestras propias necesidades, nos enfocamos más en la forma de lo que está viviendo, pero no nos enfocamos en verlo en una situación espiritual y de un descanso espiritual que Dios nos quiere transformar, a donde se puede ver cómo la Torá nos enseña, cómo el Padre no quiere que nosotros caminemos con Él para aprender de lo que Él nos dejó al su principio. Entonces, la Torah nos enseña que podemos clamar, pero no solamente que podemos clamar, sino que podemos también decir y de obrar en justicia divina. Entonces, si nos preguntamos o analizamos cómo pudo Noé estar en la verdad con Yahweh, viviendo entre
personas tan pervertidas que había en aquellos tiempos. ¿Cómo este hombre pudo ser justo? Entonces, esta es una pregunta que todo el mundo debemos de hacernos. ¿Cómo estamos en este tiempo de la vida si Noah fue un hombre dentro de una genealogía, dentro de un conjunto de familias que había maldad y de todo? ¿Cómo este hombre pudo tener gracia? Entonces, ¿qué nos da de entender? Que nosotros tenemos la capacidad para poder tener gracia, así como Noah tuvo gracia delante de los que el Padre quería establecer, delante de lo que podemos caminar, de lo que se puede visualizar. Entonces, cuando vemos esa porción que el Padre nos dice, entonces hay un punto presencial que el Padre de Noah tenía en ese tiempo 56 años cuando murió Adán con su entonces. Entonces, cuando Enoc fue llevado, también tenía una edad, pero ahí hay una adoración en Noah. Hay un punto donde una descendencia de Noah desciende directamente recibiendo la Torá. Vemos que ahí está su padre, vemos que está ahí no solamente su padre, sino que está también Enoc, también está Adán, también vemos cómo esta persona ya nos deja de entender que ya la Torá estaba en ellos, ya ellos conocían la Torá. Entonces, cuando analizamos con profundidad y conocemos, podemos decir, no solamente yo conocía la Torá, no, ya había un principio de revolución espiritual a la cual hoy en día nosotros tenemos un nivel espiritual, una revolución a nivel mundial por la cual nosotros debemos buscar la justicia divina y conectarnos a esa justicia para que venga una descendencia de paz a este mundo y a esta tierra a través de la meditación, a través de una conciencia, a través de una revolución que tú o yo podamos nosotros reconocer este nivel espiritual, donde podamos nosotros entender una afirmación de lo perfecto en su generación, y no solamente en lo perfecto de la generación de Noah, sino que también no habla solamente de algo simple. No, no, no. No están hablando de los ancestros ahí, de esos ancestros de Noah tenían un conocimiento, tuvo él que ver a alguien practicar Torah, tuvo que ver que alguien leía, tuvo que ver que alguien tenía una chispa divina del Padre para este hombre adaptarse tanto a lo que el Padre hizo y ser justo para que el Padre le permitiera a él y a sus hijos seguir vivos para poder continuar una descendencia. Hoy, yo, mañana o cualquiera del ser humano de esta nueva tendencia, de esta nueva genealogía, podemos ser justos delante del Padre, podemos ser los escogidos para que esta tierra sea renovada a un nivel espiritual, a un nivel de una convicción de tener fe, porque este hombre no tenía fe, porque cuando el Padre le habla, cuando el Padre le dice, yo necesito crear, que tú hagas una arca, suba los animales, suba todo esto, el simplemente de tú escuchar la voz de Dios cuando te habla y tú caminar bajo esa convicción como Noah caminó con el Padre, es que tener verdaderamente una emuná bien precisa y bien fundamental en lo que cree, porque lo hizo vida, de Dios vida, lo materializó, no se dejó persuadir por los pensamientos negativo. Él continuó con lo que él recibió, entendiendo que tenía que hacer lo que el Padre le había dicho, sin dejar nada, sino creyendo. Entonces, hoy o en esta porción de estudio de la Torá, el hombre necesita moldear su lengua, necesita cambiar el pensamiento y necesita
limpiar el oído para poder escuchar lo que el Padre quiere establecer, para poder caminar dentro de un camino a lo que somos llamados para entrar a una purificación y hacer una techubá y renovando nuevamente a un nuevo pacto de nuestra vida, porque Noah tuvo un nuevo pacto, tuvo una renovación, porque la tierra fue destruida a través de un diluvio, haciendo una techubá, pero dando un avivamiento espiritual, formando no solamente una formación, sino también perseverando a la prueba de Noah, donde sea Dios una gracia, donde camina con el Padre. Entonces, la Torah nos enseña que el Padre mantiene a Noah y a su familia en parte de este mundo, recordándonos que el santo significa apartado. Entonces, Dios apartó no solamente a Noah, apartó a su familia, porque este hombre mantuvo un nivel de una emuná poderosa, de una emuná de creer en lo que se le estableció para poder llevar esta historia a la que hoy nosotros hablamos, a la cual hoy nosotros entendemos un nivel de fundamento de la humanidad. Entonces, esta historia nos da la relación de la humanidad, donde el hombre justo debe de obedecer a Dios, apartado del mundo, y hallar una gracia delante del Padre para para ser librado de las pruebas que vivimos en la humanidad. Entonces, debemos de caminar. Y entonces, cuando caminamos, entra esa fe, entra por la fe de Noah cuando fue advertido por Dios. Se acerca las cosas que aún no se veían. Dios le advierte, pero este hombre no solamente fue advertido, sino que este hombre asumió que lo que ya se le había dicho lo iba a vivir de una vez y formó todo y caminó. Entonces, hay una fe poderosa, hay un mover de cambiar el temor, preparando una arca, preparando tu vida espiritual y conectando la vida tuya con el Padre para que seamos uno en este tiempo y no podamos nosotros perder el nivel de la salvación, sino que podamos unir al mundo y establecer esta parte donde Noah nos da un ejemplo, un gran ejemplo nos da de que sí se puede caminar con el Padre, de que sí podemos ser justos, de que podemos eh, cambiar los malvados a un nivel de ser justo, porque Noah alcanzó. Entonces, algo escuchó que lo llamó a la atención. Entonces, nuestros labios hoy deben ser brillados por la palabra y poner esa dulzura delante de nosotros para que nosotros podamos hablar de esta arca que tenía una medida exacta, tenía este modelo exacto del arca. No solamente era de madera, sino que se cubrió con la madera más preciosa, se puede decir, simbólico, pero también trayendo un mover espiritual que nos da el cubrimiento de anular y de perdonar. Entonces, cuando vemos que el arca fue construida con una madera y esta madera cubrió todo, el Padre te está cubriendo, te está poniendo una cobertura espiritual en tu vida, te está poniendo un símbolo de Él para que tú no caigas en un desperdicio de la humanidad, sino que te convierte en una cobertura espiritual en ti mismo, reformando un tiempo de conexión y de avivamiento a donde no se puede visualizar, sino que a través para visualizar eso es con una fe positiva, con un empoderamiento. Entonces, esto nos trae un aspecto físico y espiritual que debemos nosotros tener una conciencia. Ahora, esa conciencia se establece en los niveles de cómo el arca fue construida. El arca estaba dividida.
¿En cuántas partes? Estaba dividida en tres secciones. Tenemos el piso bajo, medios y alto, pero también Yahweh ha dado un patrón por habitación, dividiendo en tres partes tanto el tabernáculo del desierto como el templo del tabernáculo celestial. Y tiene la misma parte el arca. Esto es maravilloso porque vemos cómo el Padre da una orden de llenar el arca. Te está dando una orden a nivel espiritual para que tú llenes tu alma, para que tu alma sea confrontada y tu alma tú puedas quitar la contaminación a través de ciertos niveles para tú poder lidiar con esto. Y cuando hablamos de lidiar, es donde nosotros debemos de entrar al arca, no solamente yo solo, sino entrar con mi familia y con todo el mundo, llevar a que entre a estos caminos. De, no solamente estos caminos, sino de que esto es una ordenanza. Entonces Noah entró con los animales y entró a su familia al arca, emparejado. Entonces, estos animales eran puros, pero también es como la Torah trae un pacto de un tiempo, de una prueba, de cómo hay una prueba, porque tú entras al arca, ahora están todos nosotros, pero ¿cuál es la prueba por la cual tú vas a tener que pasar? Pregúntate en este día o en varios días durante el año que vaya a vivir o los años o rango de tu vida que has tenido en este tiempo. ¿Cuál ha sido en la parte de nivel de larga que te ha quedado? ¿Cuáles han sido las pruebas que tal vez estás repitiendo? ¿Cuáles son las pruebas que tal vez tú no estás entendiendo por qué la estás viviendo? ¿O por qué no ha encontrado una solución? Y esa solución está dentro de ti mismo, la respuesta, porque el Padre tal vez te ha hablado, te ha dado la solución, pero no te ha querido tratar a los alineamientos que Él ha establecido. Y como Noah estableció los alineamientos, conoció y estableció, pudo ver respuestas sobre su familia, pudo ver una salvación, pudo ver que él salió y no fue dado muerte como aquellos que no eran justos delante la gracia del Padre. Entonces, cuando conocemos esta parte de esta porción de la paracha, es para que analicemos cada día más que cada día esta porción de año tras año nos va a traer algo nuevo por lo que estamos viviendo, una prueba diferente. Precisamente este tiempo estamos los países en guerra, mucha muerte, mucha accidente, de todo mucho. Entonces, es un tiempo que esto nos da un relato donde muchas personas puedan decir, tú no tienes capacidad, tú no alcanzas estos niveles, tú no, pero aquí en la Torah no me dice que Noah no tenía un nivel de capacidad, no te está diciendo que Noah tuvo que tener cierta edad, no te dice que Noah tenía requisitos, no, este hombre solamente puso su gracia delante de Dios y él creyó en lo que él vio que Dios estableció del principio. Entonces, cuando tú estableces un principio en tu vida tienes que tener una mejoría, tu vida tiene que tener un ojo de donde pueda visualizar los correctos y lo incorrecto, porque Noah vino de una familia donde dentro de su familia ya la Torá estaba, pero mira cómo cierta de su familia fallaron, pero sin embargo él no falló, él vio una gracia, esta gracia y esta parte donde la porción de da a él para que su familia entre, pero te está dando unos días donde 40 días iba a llover y esos 40 días trae a la tierra un gran significado porque habla la justicia o la prueba de un firmamento espiritual. No había predicado a la gente por 120 años y ojo algo aquí, Noah no solamente predicó la palabra, sino que
antes del diluvio, una vez entró al arca, debió esperar, vamos a decir, 7 días antes de que comenzara a llover. Entonces, cuando usted analiza, 40 días tuvo el diluvio. Moisés, 40 años en el desierto. Vemos también cómo esto tiene una conjugación con una puerta, porque este número 40 está dentro del el hebreo. La letra representa la letra men y la letra men representa el agua. Mira cómo podemos conectar esta parte. Solamente los 40 días me está hablando, me está llevando dentro del alfabético de las palabras hebreas de este conocimiento maravilloso, que 40 es la letra men, pero está representada dentro de lo que es el agua, dentro de la parte de la purificación, lo que nos da una prueba de un firmamento espiritual, y no solamente de un firmamento, es donde se puede, donde hay una parte donde usted puede tener un objetivo, y el objetivo de Noah era la construcción y permanecer dentro del arca, pero también a aquellos que no creyeron, predicarle la palabra, predicar los que se necesitaba persuadir. Y si te analiza cuando esta parte de Noah, de los de la gente que había predicado por 120 años, podemos también analizar la parte de Jonán, cuando él tenía que ir a hablar a Nínive para que no fuera destruida esa ciudad. Y aquel pueblo, en aquel momento, se le, este hombre lleva el mensaje. Asimismo, aquí en esta parte, no habla de un mensaje que no empieza para llover, de un mensaje de donde días no llovían, pero había estos días se acercaban, y estos 7 días podemos vamos a ver cómo equiparte, cómo tú llenarte espiritual, cómo tú traer un objetivo proféticamente a los 7 años de la tribulación del pueblo que Yahweh. Entonces, ahí hay algo de una conexión. 7 días antes de comenzar a llover, pero también podemos equiparar proféticamente a los 7 años de la tribulación del pueblo. Entonces, Yahweh tendrá que soportar la persecución del mundo antes de que sea salvado. Y eso lo vemos en la escritura, cómo no habla de eso. Entonces, debemos de creer de acuerdo a las palabras. Debemos caminar y visualizar que los 7 días de la tribulación te va a llevar a un nivel levantando inmediatamente ante las partes de aquel derramamiento o de la ira de Dios en la tierra. Va a haber un nivel donde tú vas a tener o requiere de una información de Él para que tú puedas ser estudiado completamente por el Padre, para que tu familia, así como la familia de Noah, entraron al arca en una parte bíblica, en una parte de un entorno donde él entró y se guardó, porque es importante saber cuándo, el día exacto de eso. Dios le dio día exacto. Dios, el Padre le habló a Noah. Entonces, esta porción nos lleva a un nivel donde tú deberías, o todo ser humano para este tiempo, debería de hacerse un, un psicológico análisis, de analizar bien su parte espiritual a nivel
físico de esta tierra, cómo está siendo contribuido él en lo físico y en lo espiritual, porque Noah tuvo que ver esa dos funciones de continuar viviendo entre los paganos o continuar viviendo entre lo que Dios le quiso establecer para poder ver un punto más esencial. Entonces, continuando en esta enseñanza, no solamente Noah no habla de un candelario, sino que vemos cómo podemos nosotros tener un relato no solamente de los momentos difíciles, de los momentos oscuros de este diluvio en aquel tiempo, sino que también aprendemos de esta porción, de esta Torah que es muy importante para entender que no solamente hay una circunstancia inicial o lineal, sino cuando vemos la palabra del Padre, cómo baja lenta, cómo vemos esa línea que nos presenta el futuro y el final. Si usted se conecta y se pone de acuerdo con el Padre, usted puede conocer un principio, puede conocer un final, pero hagamos paréntesis claramente importante, respeto a la entrada del arca proféticamente. Si usted pone un poquito de atención o un concepto relacionado con la redención, ahí hay una parte de una celebración en la fiesta del Señor. Y esta redención nos acerca a la fiesta para nosotros traer una manifestación. Entonces, nos establece la persona que estando impuros no pueden celebrar cierta fiesta, no pueden estar en un nivel. Necesitamos tener un nivel de pureza, necesitamos encontrarnos, pero no podemos perder mucho tiempo. Muchos pudieron decir que tal vez en aquel tiempo de Noah estaba en un nivel de locura, de lujuria por esto. No, él creyó. Yo quiero que en esta parte de esto nosotros podamos creer verdaderamente y no solamente creer, sino que podamos dar el sacrificio de perdonar nuestro pecado, de perdonar de aquella persona y de busquemos que la Torá nos encuentre por medio completamente de esa parte pura que hay dentro de nosotros, que se conecte esa luz y esa luz sea la firmeza para que el diluvio no te alcance y te pueda perder. En que el Padre hizo un pacto con Noah, que ya la tierra no iba a ser más destruida a través de un diluvio. Ahora, esta tierra hoy en día en la que estamos viviendo, no solamente necesitaría un diluvio, necesitaría algo más que el Padre va a establecer, porque el nivel de gravedad que hoy en día se está viviendo es todavía se puede decir que en aquellos tiempos, a estos tiempos, es una pérdida de todo. Entonces, tenemos que en este tiempo acarrear una conciencia donde podamos nosotros conjugarnos con las aguas para que las aguas nos liberen y nosotros poder tener limpio y poder celebrar y tener una parte espiritual donde las aguas del diluvio se puedan ver además como una especie de un bautismo, de una techubá, de tú hacer un techubá, de tú traer una conciencia por hablar del Señor y encontrar un tiempo de fiesta solemne donde tú puedas sentirte conectado y no solamente de tu conectarte, sino que tú puedas decir, la creación tendremos mejor comprensión, como fue ese diluvio, como siempre pensamos de tener un nivel esencial dentro de lo que nos lleva la dirección y de la formación. Entonces, cuando nos cubrimos delante de esto, el diluvio duró 40 días, pero finalizó
en las aguas, conservando una altura. Hasta en eso el Padre le dio una altura a Noah. Cuando se finalizó estos días, cuando se culminó todo esto, entonces nosotros debemos de comprender lo que el Padre nos habla. Debemos de nosotros buscar cuál es nuestra altura espiritual, dónde fue esa parte de emotiva donde el arca pudo descansar, pero donde el arca tuvo un séptimo día exactamente de esta fiesta de tabernáculo, porque cuando descansó hubo fiesta de tabernáculo en Noah. Podemos decir entonces, ¿cuál es la fiesta por la cual tú debes de encontrarte, de analizarte, de visualizarte y concentrar la parte física y espiritual de tu vida en un punto donde solamente el Creador puede contigo ser libre en todos los ámbitos y es tú dando el control absoluto al Padre para que puedas conectarte cada día más con una conciencia a nivel espiritual, con una conciencia de una fiesta donde se puede formar todo lo que el Padre quiso hacer y quieres hacer. Entonces, si nosotros vamos y buscamos un principio de esta Torah, podemos ver que cada día la Torah nos enseña cosas nuevas, nos das de una fiesta y más que estamos entrando ya a Hanukkah, llegando a la fiesta de Hanukkah, también tiene una conexión de esta celebración, porque esta fiesta se celebró la parte de la Torah con un éxito donde se comienza un tiempo como un pensamiento de una fiesta de Adonai. Para nosotros somos como hijos que tenemos tanto contenido dentro de tanta parte de la esencia que hay dentro de cada uno. Y no había no solamente una gracia, pero ahí también vemos cómo esta porción nos habla de cuando el arca ya hace el diluvio, cómo Noah envía una paloma, un mensajero, vamos a decir. Asimismo, el Padre envía un mensajero a ti para darte una palabra a través de alguien o de cualquiera. Busca la forma de conectar. Entonces, esta porción de esta paracha nos da un gran relato donde la vida de cada uno de nosotros debe tener un contexto profético establecido por lo que el Padre nos deja, conociendo y reconocer que en Él hay gracia, que en Él está esa gracia para poder nosotros conocer el punto espiritual de lo que nosotros debemos establecer. Porque primero parte de esta arca, dentro de lo que fue la creación, dentro de lo que fue un nacimiento de una nueva creación, ahí hay una creación, pero también del mes que se celebra no solamente la Pascua, sino que dentro de día que pasó todo, podemos decir, hay una creación. ¿Cuál es la creación a la cual tú necesitas cubrirte? ¿Cuál es la creación al mes que tú necesitas conformarte de acuerdo a la cobertura que el Padre ha puesto en las palabras? Y así esta porción de esta paracha, Noah y su familia descienden finalmente por el orden de Yahweh inmediatamente y preparan un sacrificio de un animal puro para traer un holocausto a Yahweh por recibir olor grato, como conocía la ley de Noah del sacrificio. Vemos que hasta en eso ya Noah conocía la ley del sacrificio y hace fiesta, un holocausto por eso. Entonces, nosotros necesitamos hacer el holocausto, necesitamos tener eh, una transformación de que se pueda tener una convicción donde uno necesite conocer cada día más lo que el Padre nos está preparando, a llevar esto a un nivel donde pero cancelando todas las maldiciones de aquellos que no puedan. Esas maldiciones como los hijos de Canaán, los hijos de Canaán, por ejemplo, las palabras de Yahweh en Éxodo 20 nos habla de esta afirmación del pecado, donde los padres
recaen sobre los hijos, pero hay un punto que el pecado a veces te puede estar atacando, te puede estar afectando, pero hay un punto donde tú necesitas, tal vez esto sería un poco fuerte, pero hay momentos donde el pecado te va a llevar hasta un nivel que tú lo vas a perder, que quedaría ciego todo, que si tú no pones una parte de tu discernir entre el bien y el mal, puede perderlo todo, puede caer a un nivel donde tu vida espiritual se estaría culminando. Así que con esta parte pido, seguiremos en el día de mañana en una segunda parte tratando de esto más profundo todavía más, porque hay mucho de qué aprender sobre esta porción. Así que damos la gracia por todo aquel que puede escuchar y ser entendido de este tiempo. Que sea la gloria de nuestro Padre fortaleciéndonos todos los días. Shalom, shalom.